gracias a todos por haber venido. Les cuento brevemente cómo tenemos organizada la presentación. Mientras pasan ahí algunas imágenes del libro, vamos a hacer las intervenciones de los panelistas, a quienes agradecemos especialmente también que nos acompañen, digamos, en este momento y que se hayan tomado el trabajo de leer y criticar o comentar ahora el libro, ¿no? En primer lugar va a hablar Emilio Bernini, después María Pía López y finalmente Fernando Martín Peña, quien va de alguna manera a comentar el material que vamos a proyectar posteriormente, que básicamente son noticiarios bonaerenses de la década del fin de los 40, 50, que después Fernando lo va a comentar y alguna sorpresita, y Mirta, bueno, como parte de los presentadores va a cerrar. Simplemente, y después tenemos un brindis al final, después de la proyección de estos materiales. Lo único que me interesaba decir... Perdón, Mariano, yo en relación con el brindis siempre digo lo mismo, porque nos ha pasado de anunciar un brindis que después no está. O sea, la intención es que haya un brindis al final. Sería, bueno, hemos hecho todo lo posible para que el brindis exista. Si así fuese, todos estaremos contentos. Si no, que la dicha que la parte de los demás. Déjame aclarar que no era esa la sorpresita. Capaz que esta no la habías anticipado. No, la cuestión es que lo único que quería comentar, como algo que nos parece importante remarcar, es que el libro, si bien estamos Mirta y yo como coordinadores del libro, el libro es un libro colectivo desde todo punto de vista. No solo porque en realidad nosotros tenemos un trabajo al mismo tiempo que el resto de los autores, algunos de los cuales están aquí además, sino también porque la convocatoria al seminario que dio origen al libro tenía como objetivo justamente trabajar con especialistas que pudieran repensar trabajos que tenían o que iban haciendo en relación con este problema específico de la representación de las masas, ¿no? Y de alguna manera las discusiones de ahí fueron ya hace 2 años, un poco más de 2 años, y a partir de ahí también los trabajos se siguieron elaborando y bueno, y de alguna manera entre todos los autores o algunos con unos, otros con otros, hacemos como un trabajo de investigación colectivo que tiene que ver también con más o menos diálogo según quiénes y bueno, y que tiene que ver también con lo que es este libro, ¿no? Es decir, esta idea de que el libro es un libro colectivo y bueno, y que estamos contentos de eso. Entonces, gracias a todos y le doy primero la palabra a Emilio Bernini. Bueno, buenas tardes. Gracias a Mirta y a Mariano por la convocatoria para que comentara el libro. Voy a leer un texto que escribí respecto del libro y voy a hacer un comentario en particular sobre el libro en general y voy a agregar, digamos, una modalidad más, digamos, que me parece que es posible agregar a las modalidades que presenta el libro respecto de las representaciones de las masas, del pueblo y la multitud en el cine y en la televisión. El libro es de una gran heterogeneidad de acercamientos a lo que está enunciado en el título, como masas, pueblos y multitud, pero aún así consigue elaborar en los distintos trabajos y en los objetos diversos de cada uno de los artículos, creo yo, el libro consigue elaborar un conocimiento, a mi criterio, verdaderamente estimulante. Leí el libro con gran interés precisamente porque pude advertir mientras leía en la organización que sus editores hicieron de los temas, que dividieron el libro en 4 partes. En esa organización pude advertir otra configuración. La organización tiene que ver con lo que llaman, por un lado, los conceptos de la historia, por otro lado, los trabajadores, por otro lado, el pueblo y por último, las masas y la nación. En esa organización
Se puede advertir otra configuración que me gustaría exponer aquí y que está de hecho en el libro y que es posible leer precisamente a partir del conjunto de los trabajos. Esa configuración se puede presentar, diría yo, en 3 tipos de imágenes: de lo popular, la masa, la multitud, a lo largo de la historia, a la que me gustaría agregar una cuarta imagen, un cuarto tipo de imagen de lo popular, no ya de las multitudes o las masas, pero sí de lo popular, que creo es propiamente contemporánea y en ese sentido es inédita en la historia de las representaciones o las figuraciones. En primer lugar, se puede advertir en varios trabajos del libro una imagen del pueblo o de la multitud desde el dispositivo estatal, es decir, el pueblo, las figuraciones de la multitud, en las imágenes que el Estado elabora para su propaganda. En los artículos de Clara Krieger y de Irene Marrone se puede observar, por un lado, que esa imagen estatal es homogénea, producida para el Estado por compañías privadas o producida por el Estado mismo, que esa imagen estatal es uniformizante y de control, y que es una representación que no imagina, es decir, que no da imágenes de los eventos vinculados a lo no oficial, huelgas o tomas de establecimientos, pero que cuando los muestra se lo hace desde los sentidos propiamente estatales o desde visiones normalizadoras. Por otro lado, que esa imagen estatal realiza un pasaje cuyo punto de inflexión es, por supuesto, el peronismo y también un estado de la tecnología que va de una representación de la masa como atributo del líder a una representación del líder como emergente del pueblo. En la imagen estatal de la multitud, de la masa o el pueblo, las variaciones semánticas y conceptuales responden entonces tanto a la coyuntura político-estatal, como señala bien Marrone en su artículo, para los gobiernos liberales y golpistas, las multitudes están compuestas de ciudadanos, y para los gobiernos populares las masas conforman un pueblo. Y responden también esas variaciones a un estado de la tecnología y entonces a un estado de la representación audiovisual. En esa misma línea de la imagen estatal es importante, creo yo, el trabajo de Claudia Feld sobre la representación de los desaparecidos por parte del propio Estado terrorista en un documental llamado Documento Final, cuyos tópicos sobre la violencia como hecho global y sobre la gente común, esos 2 tópicos, sobre la gente común digregada, pasiva y anónima, con la que se identifica al espectador, van a tener una notoria continuidad en las representaciones cinematográficas de la democracia ya estatales o ya financiadas por el Estado democrático a través del Instituto, si bien con algunas reformulaciones. Quiero decir, el trabajo de Claudia Feld permite pensar en una continuidad compleja, insidiosa, problemática, y no en una ruptura o un corte, una continuidad de tópicos elaborados por el Estado terrorista que persisten en la representación de la política de lo popular, el pueblo y el terrorismo de Estado entre dictadura y democracia. En términos de esas representaciones entre terrorismo de Estado y democracia no habría corte sino continuidad. En segundo lugar, una imagen televisiva que no es la imagen estatal cinematográfica y que se complejiza cualitativamente porque no puede homologarse con ninguna imagen audiovisual. Es la cuestión vinculada a la especificidad del medio televisivo que Mario Carlón estudia muy bien, a diferencia de otros trabajos en el libro que abordan el problema de la televisión desde una perspectiva, digamos, exterior a su especificidad tecnológica, como lo hace, por ejemplo, los artículos traducidos, el de Spiegel sobre las muchedumbres solitarias y el de Vito Sagario sobre el fascismo y la televisión italianos. Esa especificidad es la que se conoce como el directo o como el vivo de la televisión, que tiene un poder de alcance y de impregnación incomparable con los otros medios. Mario Carlón señala esa diferencia cualitativa de la televisión con una observación contundente.
En directo, dice, las masas no son espectros, fantasmas que se dan a ver desde un tiempo pasado, cercano o lejano, como ocurre en el cine y como ocurre en la fotografía, sino que están vivas para la pantalla y para el espectador. La consecuencia principal de este hecho es que los discursos en directo siempre son de algún nivel imprevisibles, que siempre están en presente y tienen por ello mismo un poder de atestiguamiento de realidad mayor que el de otros medios. Ocurre pues que en la imagen televisiva hay una cercanía, la cercanía del directo o del vivo, que no consiste sino en la simultaneidad de la toma o registro, de la transmisión y de la recepción. Ni el cine, ni en el cine, ni en el video, ni en la fotografía, la toma, la transmisión y la recepción son simultáneos. Cine y video ocurren, digamos así, en cierta lejanía, en una lejanía o en una distancia en la que se aloja la posibilidad de elaborar un pensamiento, de imprimir sentidos sobre el objeto, en este caso sobre la multitud, la masa o el pueblo. En la televisión, en cambio, hay menos lejanía que cercanía, menos mediación que simultaneidad, y en tanto que tecnología de la simultaneidad o de la cercanía, la televisión es el medio de constitución de realidad más poderoso, mucho más que la propaganda estatal cinematográfica. Precisamente ahí donde paradójicamente no puede controlarlo todo ni uniformizarlo todo. El poder de impregnación política del directo, del vivo, de la televisión se beneficia justamente por ese imprevisible del directo, que hace pasar por no controlado, no connotado, aquello que se ve como la realidad ocurriendo, teniendo lugar y que no deja de estar, como sabemos todos, siempre connotado, editado, puesto en escena. En tercer lugar, y contemporáneamente se diría al dispositivo televisivo, la imagen del pueblo, la multitud o la masa del cine moderno, que es, por definición, una imagen crítica en términos estético-políticos, una imagen crítica ya de la imagen estatal, ya de las versiones modernas de ese pueblo, multitud o masa, coetáneos. Los trabajos de Gonzalo Aguilar y de Mariano Messmann, de distintos modos, estudian esas discusiones estético-políticas en el interior del llamado nuevo cine latinoamericano. Paradigmáticamente es el caso de Glauber Rocha con su Antonio das Mochis, que supone a la vez una revisión crítica de la obra previa de Glauber, el Glauber de Dios y el Diablo, como supone también una discusión con la izquierda latinoamericana coetánea y con el cine político argentino, como en la crítica de Glauber a Solanas de Cine Liberación. En esto el cine político moderno responde a la vez a un doble frente: es contraestatal y es también crítico de otras contraestatalidades o de otras modalidades cinematográficas alternativas. A diferencia de la imagen estatal, históricamente hablando, en el cine moderno la imagen del pueblo no se debe ya a un estado de la tecnología que se ha impuesto, sino a una elección autónoma de las posibilidades tecnológicas, porque cuando los documentales de cine liberal